Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Otro de los puntos claves que tiene esta noticia tiene que ver con el momento en el cual tiene lugar la masiva e histórica desmovilización de guerrilleros del grupo terrorista ELN. Esta rendición representa un hecho significativo. Durante este año y en repetidas ocasiones, tanto el ELN como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Colombia han expresado su intención de adelantar conversaciones de paz. Comprometidos y unidos en el mismo objetivo de alcanzar una sociedad democrática, invitamos a todo nuestro pueblo a trabajar unido y a movilizarse en esa dirección. Desde las montañas de Colombia, los grupos terroristas de las FARC y el ELN manifestaron en junio su supuesta disposición a trabajar por la paz de Colombia. La organización criminal de las FARC se sentó con el gobierno colombiano en la mesa de negociaciones el pasado 19 de noviembre. El ELN, considerado como un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, pide pista para aterrizar en una mesa de conversaciones con el gobierno. El presidente Juan Manuel Santos quiere dar luz verde a la intención, pero a cambio pide gestos de paz. Creemos que unas indicaciones, unos gestos por parte del ELN en la dirección correcta, como sería la liberación del secuestrado canadiense que tienen, es necesario para que podamos iniciar ese proceso. El canadiense al que se refirió el mandatario colombiano es este hombre, Gernot Weber, ingeniero de 47 años, quien fue secuestrado por la organización criminal del ELN el pasado 18 de enero en Norosí, departamento de Bolívar, en el norte de Colombia. Hablar de condiciones fue algo que no le gustó al grupo terrorista del ELN, que recriminó al presidente Juan Manuel Santos por los condicionamientos para dialogar. Mientras se nos solicita confidencialidad, el presidente se atribuye el derecho de usar los micrófonos y los medios para poner condiciones. Todos los temas que hoy pueden ser parte del conflicto o un obstáculo para la paz son los temas que deben tratarse en una mesa de diálogos. Colocarlos como condiciones para el diálogo es ponerle palos a la rueda. Aunque el mandatario solo destacó el plagio del ciudadano canadiense, el ELN ha sido el responsable de 794 secuestros entre el 2003 y el 2012, según la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Defensa. Además, la Fundación País Libre, en su informe sobre libertad y seguridad, señala al ELN como el tercer mayor secuestrador del país durante el primer trimestre del 2013, con 6 plagios después de la delincuencia común y el grupo criminal de las FARC. Esta es la organización criminal que busca dialogar sin condicionamientos previos, sin dejar las armas, sin liberar secuestrados, sin detener el reclutamiento de menores. Estas son acciones que distan de ser verdaderos gestos de paz. Integramos hasta ahora en Bogotá, Colombia, a Horacio Serpa. Él es candidato presidencial de Colombia, es constituyente y lo más importante pues para este programa en este momento, que es integrante de la Comisión Facilitadora de Paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Señor Horacio Serpa, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches, me alegra mucho saludarlos y a toda la teleaudiencia. Señor Serpa, quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes en qué están los acercamientos en este momento entre el gobierno colombiano y el grupo armado ilegal ELN. Déjenme comentar en primer lugar que me siento como colombiano muy contento de esta desmovilización de la que ustedes acaban de dar cuenta. Felicito a las autoridades, al gobierno nacional y a la fuerza pública por haber logrado esta desmovilización, pero también quiero expresar mi congratulación a los miembros del ELN que han confiado en el gobierno y que se han vinculado a este proceso. Ahora ahí es que cumplirles. Me parece entonces que es una buena noticia para los colombianos. Sobre la pregunta, el gobierno ha dicho en boca del propio presidente de la República que están dispuestos a abrir una mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, solo que han dicho, necesitamos de parte del ELN gestos de paz, y entre ellos se ha mencionado la liberación de un secuestrado canadiense. El ELN a su vez
puso en libertad a un sargento que se encontraba secuestrado. Gavino acaba de decir: no aceptamos condiciones. Yo no creo que sean condiciones, son criterios y elementos que son necesarios para que el país reciba con buen agrado lo que a mí me parece que muy pronto debiera darse, que se sentaran a conversar miembros del Ejército de Liberación Nacional con voceros del gobierno del presidente Santos para encontrar la paz. Señor Serpa, pues precisamente ese era el contexto para que comenzamos hablando de esa desmovilización. ¿Podría creer que que ese tipo de desmovilizaciones en el ELN, que es una de las partes que eventualmente podría llegar a negociar con el gobierno colombiano, pueden ser un punto decisivo en una eventual mesa de negociación? ¿Puede ser un sinónimo de debilitamiento al interior del ELN este tipo de entregas que se están dando? Y no solamente la desmovilización de esas 30 personas, sino los últimos golpes que ha dado el Ejército de Colombia en contra, pues, de esta organización criminal. Es, digamos, un síntoma, como ellos lo dijeron, de cansancio, que las enfermedades los están afectando, etcétera. Pero, a mi juicio, es una característica esencial de que hay ya desconfianza al interior de por lo menos algún sector de quienes están alzados en armas, en cuanto a que ya no hay posibilidades de alcanzar el poder político por medio de las armas. Entonces, eso hace perder la mística y la confianza y de buscar caminos como el que aquí se ha señalado. Recordemos una situación. Hace 20 años, un sector muy grande del Ejército de Liberación Nacional se desprendió de sus estructuras tradicionales y buscó un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Gaviria. Se denominó ese sector y fueron más o menos 700 hombres, la Corriente de Renovación Socialista, cuyos guerrilleros de entonces hoy son ciudadanos vinculados a la actividad política democrática, a la labor académica, a muchos aspectos de la vida productiva. Señor Serpa, permítame, voy con Irleis Ernedis Collazos, el invitado que tenemos hoy. Señor Irleis, ¿cómo percibe usted esa aparente voluntad de establecer unos diálogos de paz con el gobierno colombiano que han expresado los principales cabecillas del ELN? Usted que era un cuadro de mando, usted que tenía poder al interior de esta estructura criminal, ¿qué información tenía sobre esto? Bueno, nosotros siempre históricamente hemos tenido la bandera de la paz, o sea, siempre le apostamos a la paz. El hecho de que hagamos la guerra, pues no quiere decir que estemos sometidos a ella, o sea, es una manera de, utilizamos las armas y la guerra como una manera de sentir nuestra necesidad de buscar la paz, o sea, no hay otro medio que nos escuche. Nos sabe que cualquiera aquí en este país puede decir mucha cosa, pero el Estado no le para mucha importancia. Entonces de hecho por eso se utilizan las armas, para que por lo menos se escuchen las propuestas que tiene la insurgencia. Entonces nosotros acá siempre hemos estado con la bandera de la paz y queremos la paz. Últimamente a nosotros como militantes se nos ha dicho qué piensa de la paz. No he escuchado el primer combatiente, el primer militante que diga que está en contra de la paz, ¿sí? Todos Señor estamos Irleis, en contra a favor de la paz, perdón. Sí, señor. No, permítame preguntarle, pues entiendo Sí, que ya usted se ha desmovilizado, pero si están en búsqueda de la paz, Sí, ¿cómo explicarle, por ejemplo, a quienes han sido víctimas de las minas Quiebrapatas, a quienes han sido víctimas de secuestros, por ejemplo, la familia canadiense y demás secuestrados, pues que continúan en poder del ELN, ¿cómo ustedes coincidían la paz si estaban haciendo prácticamente acciones criminales como las que usted cometió durante los últimos 25 años? Sí, señor, precisamente por eso, o sea, por eso decimos, o sea, tenemos que buscar la paz y meterle y apostarle a la paz. Yo pienso que a eso tenemos que apostarle todos los colombianos, porque si usted es consciente, señor periodista, sabemos que la guerra es entre nosotros colombianos, que es lo que a mí personalmente me parte el alma y me da tristeza de que nosotros entre los mismos nos estemos matando. O sea, pienso que es la hora de nosotros acabar con esto, tenemos que hacer una conciliación.
Y pienso que la organización del ELN, hoy yo ya no soy miembro del ELN, soy un exguerrillero, pero yo no tengo nada en contra de la organización ni de las políticas de ellos, siempre las compartí, ahí me formé. A la organización del ELN le agradezco mucho por eso, pero bueno, ya le estoy diciendo, llegué en una etapa de cansancio y bueno, de salud también y la familia, y por eso tomé esta decisión. Entonces, pero no quiere decir que es que de acá no podamos ver la política, de acá también la podemos ver, nuestros puntos de vista los podemos decir, y creemos que vamos a seguir apostándole a la paz, vamos a seguir aprendiendo a hacer nuestra, mejor dicho, para que usted me entienda, no, yo lo entiendo, convertirnos como en unos profesionales para poder desde ahí, desde ese espacio, seguir trabajando por la paz. Irley, en ese momento, cuando usted dejó esta estructura criminal, ¿cómo puede calificar el poder militar que tienen? ¿Está disminuido o cree que es igual de fuerte al que manejaban en años anteriores, inclusive en décadas anteriores? No, es igual. El hecho de que nos hayamos venido 30 muchachos del ELN no quiere decir que ya quedó desarticulada ni quedó debilitada. Yo pienso que las mismas fuerzas militares saben que hay gente todavía que puede responder y pelear, y bueno, ya es una situación ya de ellos. Respetamos eso, nosotros ya hoy somos guerrilleros y queremos cambiar esa vida de que teníamos en la guerrilla por otra vida acá, ¿no? O sea, lo que te estaba diciendo anteriormente. Ok, Irley, voy con Horacio Serpa rápidamente en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Señor Serpa, usted como integrante de esta comisión que busca acercamientos, que explora acercamientos entre el gobierno colombiano y el ELN, ¿es optimista usted frente al futuro que pueden tener estas negociaciones o cree que el presidente Santos únicamente enfocará sus esfuerzos inicialmente en adelantar un proceso de paz con las FARC y que pues hasta tanto pues el ELN no libere a este ciudadano canadiense que mantiene secuestrado desde hace varios meses, pues hasta tanto no suceda eso, pues no va a establecer un acuerdo de paz con el ELN o no va a establecer unas conversaciones? ¿Es optimista o usted pesimista en este contexto? Soy optimista, pienso que van a continuar marchando bien los diálogos en La Habana con las FARC, y tengo el convencimiento de que el presidente Santos va a autorizar los diálogos, las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, por una razón muy elemental. Si hizo este gran esfuerzo con las FARC y va a salir adelante, pues como se dice en el lenguaje común y corriente, hay que darse la pela también con el Ejército de Liberación Nacional, máxime cuando sus jefes, especialmente Gavino, ha sido bastante reiterativo en eso, Nicolás Rodríguez Bautista, en querer encontrar espacios de convivencia. Miren, yo quiero agregar lo siguiente, a propósito de los exintegrantes del ELN que hoy están ya vinculados a unos procesos de reinserción. Sí, tenemos que recibirlos con satisfacción, con alegría, brindarles todas las seguridades y cumplirles todos los acuerdos, porque no es fácil, es un acto de valor. Es un acto de valor, como ellos mismos lo dicen, ellos hubieran podido seguir ahí, no sé, 1 año, 15 años. Entonces, eso es muy importante. Hay que generar confianza, recibirlos con beneplácito y desde luego continuar adelantando con gran expectativa y mucha confianza actividades que nos permitan también tener la alegría de que el gobierno del presidente Santos abre un espacio de conversaciones para la paz con el Ejército de Liberación Nacional. Señor Horacio Serpa, le agradezco ese tiempo que nos ha concedido de Bogotá, Colombia, el programa La Noche de NTN 24. A ustedes muchas gracias. Buenas noches. La pregunta que hacemos a todos nuestros televidentes a través de Twitter, a propósito de la entrega de 30 guerrilleros del ELN, ¿cree usted que Colombia necesita un proceso de paz para lograr grandes desmovilizaciones en este grupo terrorista? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos dan nuestros televidentes hasta ahora. Estefan nos dice que en definitiva está claro que no es necesario un diálogo falso, según ella, para ponerlo como cortina de humo frente al país. Hernán Restrepo nos dice que no, que ellos solicitan los mismos beneficios que los demás y las FARC deben hacer lo mismo, entregar las armas sin condiciones. Y Juan Sebastián Barón nos dice hasta ahora en nuestras cuentas de Twitter, primero 40 años de cárcel, dice él, y después sin mirar perdón y olvido civil. Vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando con este desmovilizado
del ELN a propósito pues, de lo que han sido sus vivencias en la guerra que tuvo que enfrentar durante 25 años al interior de un grupo armado ilegal. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.